Adrián Uribe hizo su regreso al podcast creativo. Habíamos platicado hace como 2 años, creo, aquí en este estudio en Monterrey. Y ahora él estaba promocionando su película El Candidato Honesto. Me mandó un mensaje invitándome a la función de estreno de su película. Yo no podía porque estaba de viaje. Ahí estaba en París. Y le dije que no podía, pero que si jalaba venir a hablar de la película en el podcast, que se armaba. Regresé de ese viaje, el güey le cayó. Y estuvo buena la plática, hablamos de su película, hablamos de... Como ya habíamos hablado sobre su carrera, pues sí nos enfocamos más en el proceso de esta película. Es un güey que se mete muchísimo en los proyectos en los que hoy en día está involucrado y creo que se nota. O sea, te puedes dar cuenta en los primeros 15 minutos del capítulo que es él hablando. O sea, al chile, en esos 15 minutos yo no hablo y eso te demuestra la pasión que él tiene detrás de todo ese rol y de la película y lo que representa. Y es una película que trata mucho el tema político, ¿no? El tema político y todo este tema del candidato y de la política en el mundo, pero especialmente en México. Y en esta película él interpreta a un candidato honesto, ¿no? Y es como este formato de película, como hay una movie de Jim Carrey que no puede decir mentiras. Esto es adaptado a la política mexicana. Es un candidato que ya no puede decir mentiras y pues lo que eso implica dentro del mundo de la política en México. Pues es la muerte. Es la muerte, ¿no? Que es una puta mamada. O sea, ya hablando en serio, y se lo decía en el podcast, el hecho de que cuando yo te digo, no, esta persona es muy política. ¿Qué significa decir eso? Es una persona muy falsa. Es una persona que pone una fachada, que sabe qué decir y qué no decir. Está en la verga ese adjetivo. O sea, no sé por qué. O sea, es terrible lo que representa la política en México, pero es una realidad. Sí. Vi un clip que sacaste donde sale bien mamado el güey. Que hablaron también de cómo cuidarse y la chingada. Yo no sabía que estaba tan mamado, güey. Sí, yo tampoco. De repente veo que, o sea, me topo en Google imágenes del vato mamadísimo, pero pues sí, el vato se clavó mucho en cuidar su estado físico, obviamente. Ya creo que tiene como 50 y tantos años. Está muy bien conservado el buen Adrián. Y para esta película en específico, el güey se aventó como un stunt de marketing en donde él anunciaba su candidatura para un puesto político, porque cuando empezaron a anunciar la película eran épocas de elecciones. Entonces la gente se lo empieza a creer y me platica toda esa experiencia de cómo la gente se la cree para bien y para mal, ¿no? Obviamente hay gente que dice, por fin te vas a lanzar, y hay gente que dice, otro pendejo, pinche payaso, dedícate a lo tuyo, ¿no? Sí, bueno. Que desgraciadamente es algo también muy común en México, que tenemos muchos políticos caudillos, muchos políticos que no tienen la preparación necesaria, que están metidos en el mundo del entretenimiento y porque son famosos se lanzan y ganan. Sí. Y ganan, o sea, eso es lo preocupante también de todo esto. Y no digo que si eres un actor o si eres un youtuber o lo que sea, no lo puedas hacer, pero sí hay un grado de preparación que tienes que llegar a tener y muy poca gente lo tiene. Desgraciadamente en México la política está prostituida, es un emprendimiento y es justamente esa película intenta retratar eso. Honestamente no la he visto, le prometí que la iba a ver y sí la voy a ver para la siguiente plática que nos echemos. Está bien. Oye, ¿te has dado cuenta que has entrevistado ya varios de esa camada? Sí. De esos de que nuestros papás dirían de que no mames, ¿cómo lo conociste? Sí. Y hay varios que están en pláticas también cerca de cerrarse, pero fíjate que ha pasado mucho que muchos de estos personajes empiezan a tener sus propios podcasts. Incluso del medio deportivo. O sea, Álvaro Morales ahora tiene su podcast, que me invitó, de hecho, en la segunda parte. He visto varios. Javier Alarcón creo que también tiene su podcast. El Burro Van Ranking, ya del mundo del entretenimiento, también tiene su podcast. Jordi tiene un programa exitosísimo, sí, pero también se metió en este mundo. Y eso como que ha generado que de cierta manera se familiaricen con mi espacio, porque pues me imagino que ven referencias de podcast en México y ven creativo. Y creo yo que eso me ha permitido acercarme de una manera muy directa con ellos y que le caigan aquí el programa. Sí. Pero sí, ya ha estado aquí, pues de esa generación ha estado Adrián Uribe, ha estado Omar Chaparro, ha estado Adel Ramones, que es de acá de Monterrey, pero también, y pues esperemos que vengan más. La neta es que están buenas esas pláticas, yo las disfruto mucho. Sí, la neta es que sí, tienen muchísima experiencia y mucho conocimiento.